Centro Cultural Manquehue presenta Difusión del Sistema de Pensiones Chilenos y los beneficios de cotizar. En el cuarto capítulo del programa Difusión del Sistema de Pensiones Chilenos y los beneficios de cotizar, conversamos sobre la situación de los jóvenes y su incorporación al mundo del trabajo. Conversamos sobre la primera AFP, licitación de cartera e incentivos que existen para contratar jóvenes, por ejemplo, el subsidio a la contratación. Abordamos el ahorro desde edad temprana y la importancia de la cotización en el sistema de pensiones para los jóvenes. Esta semana, en el capítulo 5, trataremos el sistema de salud y seguridad laboral. Hablaremos sobre mutualidades y cómo se financian. También acerca de accidentes laborales y accidentes de trayecto y enfermedades profesionales, licencias médicas e incapacidad laboral. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar junto a nuestro equipo y por supuesto a través de mi radio en La Serena, Coquimbo y Ovalle, y también agradecemos a los medios asociados que están junto a nosotros en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Bienvenido, Manuel Escobar, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal, Rocío? Un programa más. Llevamos 5 programas ya. 5 programas, 5 capítulos, un poco desglosando punto por punto el sistema previsional chileno. Reiteramos que este programa es con el fin de educar, con el fin de dar a conocer los puntos importantes del sistema previsional al que todos los chilenos pertenecemos. Así es, y hoy día ya nos vamos a ir más a lo específico, a las temáticas, porque los programas anteriores trabajamos en base a grupos, ¿cierto? A grupos de personas. Ya lo dijimos, hablamos de las mujeres, hablamos de los jóvenes, también hablamos de los migrantes, y hoy día vamos a hablar de lo que tiene que ver con la salud, ¿no es verdad, Rocío? Así es, salud laboral, el sistema de seguridad y salud laboral. Para todos quienes somos trabajadores sabemos que somos parte del sistema previsional, pero que también nos rige un sistema de seguridad laboral, tanto sea para el trayecto, hay distintas áreas también que se pueden ir conversando el día de hoy, y para eso estamos junto a nuestros invitados y a nuestro panel de expertos. Bueno, sí, como siempre vamos a saludar a nuestros expertos. Sergio Zúñiga, ¿cómo estás, Sergio? Hola Manuel, buenos días. Hola Rocío, muy bien. Profesor de la Universidad Católica del Norte, académico, y también nuestra amiga Carla Soria. ¿Cómo estás, Carla? Hola Manuel, muy bien. Hola Rocío. También académica de la Universidad Católica del Norte y también panelista de este programa. Al principio Carla iba a venir solamente al de las mujeres inmigrantes, pero se ha ido quedando. Ya es parte del equipo. Sí, es parte del equipo. Se entusiasmó Carla. Y presentamos a nuestro invitado. Así es, estamos con Andrés Vera, director del Instituto de Seguridad Laboral, que le agradecemos por su tiempo, por su espacio y por ser parte de este programa. Muchas gracias por la invitación. En primer término, Manuel, Rocío, muy buenos días. Buenos días. Vamos a conversar sobre el funcionamiento del Instituto de Seguridad Laboral, a quienes rige, cómo funciona, como lo decía, y los distintos roles que cumple para los trabajadores. Así que es un programa súper interesante a tener atención, principalmente quienes trabajan en sectores que tienen una complejidad en Hay materia sectores de económicos también que son más exigentes o con más riesgo también, eso es muy importante. Nosotros no, acá no creo que hay mucho. Nosotros en la radio, claro, tenemos acá... Pero cuando salimos a terreno, por ejemplo. Cuando salimos a terreno, cuando nos tenemos que desplazar por la región, claro, ahí existe el riesgo en trayecto, hay una cantidad Exactamente, de pero factores. antes vamos a hablar a propósito del sistema de salud en general en Chile, ¿no es verdad, Sergio? ¿Cómo funciona el sistema de salud chileno? Muy bien, mira, en términos generales, digamos que existe el sistema de salud para la población en general, y eso básicamente se financia con un 7% de cotización. Y en ese sistema las personas eligen entre el sistema público o el sistema privado. Esa por una parte. Ese, digamos, o sea, coexisten dos sistemas en Chile. Exactamente, coexisten dos sistemas. Y eso es para la gente que trabaja normalmente y que puede enfermar por causas naturales, llamémosle. Digamos, tienes una operación que no tiene nada que ver con lo laboral. Y está otro seguro, otro grupo de instituciones, que son las mutualidades, que se ocupa solamente de lo que es salud laboral.
accidentes en el trabajo. Y justamente sobre ese grupo de instituciones es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Independiente sí de que los sistemas de seguridad, de salud, por ejemplo, en el caso del sistema público y también el sistema privado, estamos hablando de FONASA y las ISAPRES, cuando tú tienes una enfermedad, no laboral, una enfermedad común y corriente, está el seguro en el fondo que te entrega para que tú puedas seguir percibiendo tu sueldo, por supuesto, que eso también es importante. Y en el caso de tanto de la ISAPRE como FONASA, hay un subsidio efectivamente que implica que tú puedas recibir a lo menos parte de tu sueldo, ahí hay algunas distinciones, pero puedas descansar en tu casa, digamos, hasta que te mejoras. Licencias. Que son las llamadas licencias médicas. Exactamente. El sistema funciona bastante bien, ambos sistemas, y es notable, como lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, la disminución de la accidentabilidad laboral desde que se instauraron estos sistemas de mutualidades allá por los años 50, 60 hasta ahora. Todo el trabajo que han venido haciendo estas instituciones, ya sea capacitación, con normativa, con profesionales, con instituciones. Así que es muy interesante este tema de la seguridad en el trabajo. Digamos que hay 3 instituciones privadas que operan en este sistema y hay una institución pública, que justamente... La que tenemos hoy día invitada. Claro. Exactamente. Oye, sí, recordemos en todo caso para la gente que, como estábamos comentando, hay 2 instituciones, en el fondo, 2 sistemas de salud. Uno es FONASA, que la gente lo conoce. Claro. Y FONASA, los beneficiarios pueden ser los mismos afiliados y también sus familias, ¿ya? En ese sentido también los afiliados pueden ser los trabajadores dependientes, también los independientes, porque recordemos que también pueden cotizar de manera independiente. Los pensionados, la gente que ya está jubilada también puede tener este seguro de salud que es FONASA. También cualquier otra persona que cotice en algún régimen laboral. También las personas cesantes. ¿Te acuerdas que hablábamos del subsidio de cesantía? Claro. Mientras estén cesantes y cobren su seguro, también tienen salud por parte de FONASA, y también aquellos que son beneficiarios de las pensiones básicas solidarias y de invalidez y vejez, que vamos a también hablar más en profundidad en los siguientes programas. Recuerden, Manuel, también a nuestros auditores, no solo de La Serena, Coquimbo y Ovalle, sino que de toda la región que nos están escuchando, que pueden enviar sus preguntas a nuestro WhatsApp, que es el más 569-6169-6073, y también nos pueden ver y escuchar a través de nuestro fanpage, Mi Radio LS, ahí nos pueden seguir, también enviar sus preguntas y ser parte de este capítulo número 5, conversando sobre sistema de salud y seguridad laboral. Para comentar un poquitito sobre el sistema de salud y ver la importancia que tiene cada uno de los 2 sectores, público y privado, aproximadamente pues el 70% de la población está en el sistema público y hay un 30% que está en el sector privado, ¿no? FONASA, el sistema público, y las ISAPRES, el sistema privado. Esa es más o menos la estructura. O sea, mayoritariamente lejos, FONASA es la institución de salud que más atiende a más personas en nuestro país. Sí, probablemente por también el sistema de tramos que tiene, ¿no? Tiene una mayor cobertura y beneficios y gratuidad también. Hay gratuidad en algunos casos. Exacto. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles son los tramos que atiende FONASA? FONASA tiene 4 tramos. El tramo A, que justamente es este que tiene una mayor cobertura porque tiene una atención gratuita. Después tenemos el tramo A y B, también en realidad gratuita, solamente que en el tramo B son personas que tienen algún nivel de ingreso que no sea mayor a 250.000 pesos, o sea, aproximadamente el sueldo mínimo, ¿no? Entonces ahí calzan los... Son para personas que tienen los menores ingresos. Menores ingresos. De ahí tenemos un siguiente tramo que ahí ya no es gratuito, hay que pagar un poquito, hay que pagar el 10%, que son para trabajadores que tengan ingreso entre 250.000 y 365.000 pesos. Y de ahí viene el tramo D, que son aquellos que tienen un sueldo mayor a 365.000 pesos. Ahora, un tema importante que hay que destacar es que aquí en FONASA puedes verte beneficiado en términos del tramo en el cual estás, dependiendo de las cargas que tengas. Entonces, por ejemplo, si uno gana más de 365.000 pesos, pero tiene 3 cargas o más, tiene la posibilidad de mejorar su tramo, que es en el tramo C, donde solamente se paga el 10% de las prestaciones. Mientras que en el último tramo, en el tramo D, pues se tiene que pagar el 20% de las prestaciones. Así que ese es el sistema FONASA, que tiene una mayor cantidad de la población adscrita y beneficiaria. En el caso de las ISAPRES, bueno, ahí en realidad hay
infinidad de alternativas de Muchísimos seguro. planes, además. Muchísimas empresas y es como un traje a medida. Uno de acuerdo al sueldo, de acuerdo, incluso puede pagar un poco más de la cotización obligatoria del 7% y va acomodando un poco su seguro y los beneficios, y las redes son distintas. Entonces, en realidad es un mundo por descubrir y sobre todo, como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, pues informarse mucho. En el caso de las ISAPRES, sobre todo por la diversidad de alternativas y de programas que hay. Eso a veces es un problema, entre paréntesis, porque en el sistema de salud público tú tienes claras las alternativas, exacto. pero en el sistema de salud privado no es difícil comparar las ISAPRES porque la cantidad de planes son muy diferentes y la verdad que es muy difícil llegar a una buena comparación. Me ha tocado a mí por lo menos que yo estoy en una ISAPRE, yo estuve fuera hace mucho tiempo, me cambié a una ISAPRE hace un tiempo atrás, y claro, y cuesta identificar cuál es la que más te conviene en el fondo. A pesar de que hay un estándar, ¿no? Ellos tienen un formulario estándar donde te compara las mismas prestaciones para que uno vea más o menos cuál es el beneficio, pero indudable es todo un mundo. Siempre hay letra chica. Sí. Entonces, ahí siempre hay que investigar, comparar para poder tomar pues la mejor decisión. De todos modos, independiente de la alternativa escogida, ya sea FONASA o ISAPRE, los trabajadores pueden optar libremente por el centro asistencial en el cual se pueden atender. Eso también a tener ojo. Porque Sí, en el caso de FONASA se pueden comprar bonos y uno puede Claro, elegir, sí. efectivamente, hay una opción de libre elección. De libre elección, que la ISAPRES también tiene libre elección, sí. Algunos seguros, los seguros estos catastróficos, en las ISAPRES, pues ellos tienen su red. Y tú te tienes que atender por esa red, no te puedes salir de esa. Entonces también uno al momento de incorporarse tiene que saber cuál es la red, qué red tiene, qué posibilidades hay de Y muy moverse. importante que en ambos sistemas funciona la GES, o lo que se llama antes el plan auge, el GES. que hoy día se llama GES. También se paga. Que es exactamente igual para los dos, Exacto. para los dos sistemas. Sí. Pero también existe la seguridad laboral. La salud el sistema de salud y seguridad laboral, estábamos hablando del sistema de salud general en Chile que rige para trabajadores, pero está el sistema de salud y seguridad laboral. ¿En qué consta? ¿Para quiénes rige? Bueno, para trabajadores, pero ¿cómo rige para ellos? Sergio. Sí, muy bien. Déjame comentarte que este sistema de seguridad laboral cubre del orden de los 6 millones de trabajadores en Chile que están adscritos, ya sea directo o indirectamente, a través de sus empresas, a este sistema de seguridad laboral. Están protegidos, digamos. Y déjame comentarte que eso corresponde aproximadamente al 70 y tanto % de la fuerza laboral en Chile. Entonces es un seguro muy importante que tiene una amplia cobertura. Digamos también que aquí uno se puede integrar a este sistema de mutualidades, ya sea como independiente o como dependiente. Como dependiente, como trabajador, las empresas hacen contratos con alguna mutualidad de su elección, digamos, viendo eligiendo distintas De acuerdo a la conveniencia además y la oferta que tienen exactamente. de producto. Y los trabajadores independientes, y esto es bien interesante, también deberían estar inscritos. Muchos están obligados, es decir, una empresa contrata a un trabajador independiente con boleta de honorarios y le puede exigir o debería exigirle que él esté con un seguro en una mutualidad al día. Y es relativamente sencillo, lo comentamos también en programas anteriores donde dijimos que los trabajadores independientes también pueden cotizar su salud, pueden cotizar su previsión y también pueden pagar este seguro de la mutualidad a través de Internet. Es relativamente sencillo. Exactamente. Mira, te pongo un caso bien doméstico. Tú contratas a un maestro para que te haga una reparación en la casa, una ampliación. Probablemente ese trabajador no tiene previsión y probablemente está muy con alto riesgo de tener un accidente, ¿cierto? Porque opera máquinas, equipos, etcétera. Si él tuviera este seguro como independiente, él estaría protegido. Y eventualmente, si tuviese un accidente laboral, podría tener, digamos, atención médica gratuita, podría tener licencia médica, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que nosotros no lo tenemos muy internalizado en Chile, pero sería muy bueno empezar. Y es muy relevante lo que dice Sergio, porque si uno mira más los datos del INE, durante los datos de empleo, ha habido un aumento bastante significativo del trabajo cuenta propia. Que justamente son estas personas que trabajan por cuenta propia, fundamentalmente vinculadas a las labores que tú acabas de plantear, de la construcción, de maestro, y un llamado para ellos, que pueden hacerlo, es relativamente sencillo,
no es tampoco tan caro, de hecho es un seguro relativamente barato Digamos que entre el 1 y el 3%. de los ingresos, Exactamente. es bastante Es asequible, muy barato. pero los beneficios son muy importantes. Y por eso trajimos a Andrés, porque nos va a contar Así es. también un poquito de qué se trata, qué es lo que hace el Instituto de Seguridad Laboral, Andrés. Bueno, el Instituto de Seguridad Laboral es el organismo público encargado justamente de administrar el seguro contra accidentes y enfermedades profesionales que está enmarcado en la ley 16.744, que es una ley que se promulga por allá por el año 1968. 68. Estamos cumpliendo hoy día 50 años de esta ley ¿verdad? y que ha tenido, digamos, un muy buen resultado. En aquellos años la accidentabilidad laboral era del torno al 38% conocida y hoy día estamos en torno al 4,4%, incluyendo los accidentes de trayecto. Ya. Si sacamos los accidentes de trayecto estamos en torno al 3,4% y los accidentes de trayecto representan el 1,1% según cifras del suceso del año 2017. Y en ese sentido, precisar en el fondo, ¿cierto?, que las prestaciones que entrega el Instituto de Seguridad Laboral, que están determinadas por la ley, son 3 tipos de prestaciones. Las prestaciones preventivas propiamente, que están relacionadas con la prevención y todas las actividades que realiza el Instituto de Seguridad Laboral a través de los profesionales en prevención de riesgo, en las empresas que están afiliadas al ISL, que entre paréntesis todas las empresas en el fondo, ¿cierto?, deben Tener una mutualidad. digamos, exactamente. Eso destacar es una obligación. Es exactamente, digamos, y aquellas, de hecho, por defecto, todas las empresas cuando se constituyen pasan a formar parte del ISL. Por defecto. Por defecto. Luego, voluntariamente, ¿cierto?, pueden pasar a una de las 3 mutualidades privadas, que son el IST, la H o la mutual que corresponde a la Cámara Chilena de la Construcción. Y aquellas que no, se quedan con nosotros. Esas son las prestaciones preventivas. La segunda, entregamos prestaciones médicas, que son todas aquellas que están señaladas en el artículo 29 de la ley que acabo de señalar, que es atención hospitalaria, atención médica, prótesis, en fin, todo el tratamiento que requiere un trabajador accidentado o con alguna enfermedad profesional hasta su completa recuperación. Y luego entregamos las prestaciones económicas, que corresponden en el fondo, ¿cierto?, a los subsidios por incapacidad laboral, en caso de que el trabajador tenga un accidente que implique una licencia hasta 52 semanas, un año. Pero la ley dice que además se puede repetir por un segundo año, o sea, nosotros podemos dar licencia médica hasta por 2 Sí. años. Lo importante, Andrés, ahí destacar que, lo dijimos al principio del programa, esas licencias son licencias que son producto de un accidente en el Exactamente. trabajo. No Bien. es que tú te enfermes, porque ahí corre efectivamente el seguro de salud. Hacer la diferencia, claro, en Exacto. enfermedades. Es que hay 2 cosas. Una, yo diría que la salud en Chile tiene 2 grandes ramas. Bien. Una es la salud común, que muy bien, ¿cierto?, acaba de explicar Sergio. La salud común, ¿cierto?, y que está cubierta por las entidades privadas. FONASA. Estos 2 sistemas, FONASA y FONASA y Exacto. SAPRE. Esos son la salud común. Y por otra parte, y ahí imponen, digamos, cada persona, ¿cierto?, autofinanciado, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte, y la otra gran rama que podríamos tener es la salud laboral. Y la salud laboral está financiada por los empleadores. Eso es muy Por importante. los empleadores, aquellos trabajadores que tienen, digamos, calidad de trabajadores dependientes. De manera que el trabajador dependiente no paga, digamos, ningún valor por eso. Es a cargo siempre el empleador. Es siempre a cargo del empleador y tiene 2 componentes el pago de este seguro. Uno, que es la tasa de cotización básica, que es un 0,93% del total de las remuneraciones que paga, digamos, el empleador. Y el otro componente es la tasa de, digamos, la cotización adicional diferenciada, que se llama, que tiene que ver por riesgo. Que ahí puede llegar, digamos, el tramo es entre un 0 y un 3,4% adicional. Y Andrés, ¿y ese riesgo se calcula en base a diferentes sectores económicos o también a la historia de la empresa? Si una empresa ha tenido más accidentes, ¿también se le aumenta esa tasa, no? Existe, digamos, cuando una empresa recién se está formando, que como no tiene historia, esta cotización adicional se calcula conforme al decreto 110, que define Que lo estandariza ¿cierto?, para todo estandariza igual. para todo y que va, como te señalaba, entre digamos, más al 0,93 que mencionaba,
se suma entre un 0 y un 3,4 dependiendo de la actividad. La minería, por ejemplo, ¿cierto? Tiene un valor adicional. Es más riesgosa, es más por supuesto. riesgosa, ¿ah? Y la tercera línea, digamos, perdón, y estaba señalando en el fondo, ¿cierto?, estas dos líneas, Ujú. estas dos separaciones. Entonces, por la salud laboral están las mutuales y el Instituto de Seguridad Laboral. Y en esa línea, la tercera prestación que entregamos son las prestaciones económicas. Subsidio por incapacidad laboral que estaba mencionando, ¿cierto?, que se paga desde el primer día que el trabajo no tiene ninguna, digamos, carencia desde el primer día. Y las indemnizaciones, ¿cierto?, que corresponden luego que el trabajador no se ha recuperado en esas 104 semanas, y luego las pensiones. Eso en líneas generales es lo que nosotros hacemos en la región, con digamos, una cantidad importante de empresas. A diferencia de las mutualidades, el Instituto de Seguridad Laboral tiene muchas empresas que están afiliadas, pero con trabajadores muy pocos, porque tenemos nosotros... Son pequeñas, claro, son exactamente, empresas más entre pequeñas. 2,3, 2,7 trabajadores promedio por empresa. Eso hacemos. Perfecto. Bueno, nos quedó claro, muy importante destacar, tal como decía Andrés, que en el caso de los trabajadores dependientes, esto está a cargo de los empleadores, o sea, los dependientes. Los dependientes. exactamente. Y los independientes, lo comentábamos con Sergio, que ahí efectivamente tendrían que incorporar ese pago. Los independientes, existen dos tipos de independientes: los independientes obligados y los independientes no obligados. Los dependientes obligados son, por decirlo de alguna forma simple, todos aquellos que emiten boleta profesional. De honorarios. De honorarios, ¿cierto? Están obligados. Y están obligados porque en el fondo, si no lo pagan hoy día, lo van a tener que pagar Al final, al final. en su Entonces, declaración, en su declaración anual de renta. exactamente. Y aquellos que son no obligados, normalmente son los dueños de empresas. Por ejemplo, como bien señalabas tú, Sergio, un empleador que tiene 2 trabajadores, que los tiene con contratos, en fin, ¿cierto? Y que paga por ello, él también Debe pagarse por sí mismo. puede pagarse, digamos, por sí mismo, aun cuando no está obligado a hacerlo, porque en ningún momento tampoco se lo van a descontar, porque no emite boleta. Exacto. ¿Entiendes tú? Pero el problema es que queda completo y totalmente desprotegido frente a un accidente de trabajo, y si eso ocurre, tiene que atenderse con el sistema, digamos, o FONASA o ISAPRE en su plan de salud común. Que es una carga, obviamente, para su sistema de salud, por supuesto. Absolutamente, y considerando además que el seguro tiene un costo que es muy razonable. Piensa tú que es un 0,93% de la remuneración imponible. Y los beneficios son muchísimo más que... Y los beneficios frente a un accidente grave, digamos, o una amputación traumática, ni Dios quiera, o fatal, ¿verdad? En que queda una viuda, quedan hijos, quedan completamente desprotegidos en caso que no se tome, digamos, esa Entonces, la responsabilidad. recomendación para los independientes es muy importante. Sí. Quienes trabajan con boleta en horario, obviamente se les va a descontar, porque hoy día ya se va a incorporar esos descuentos al final de la renta anual. Y los empleadores, empresarios, mira qué interesante, ¿eh? Sí. También, ojo, es muy importante que se paguen a sí mismos también esta cotización que tiene que ver con la seguridad laboral. Y lo que conversábamos incluso la semana pasada, Manuel, mucho joven que estaba comenzando con su pyme, con su emprendimiento. Y Los que, emprendedores, sí, por ellos supuesto. son dueños de su empresa, pero que a la vez también están bastante a la deriva y desprotegidos. Bien, oye, y muy interesante, Súper. porque además yo creo, Sergio y Carla, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Chile está teniendo una evolución también desde el punto de vista de cómo se compone el mercado del trabajo. Lo comentamos hace un rato. Los últimos informes del INE, uno mira que hay un aumento importante de crecimiento de la actividad cuenta propia. Algunos podrían decir que, claro, tiene que ver con quizás una condición económica de los últimos años, pero yo tengo la impresión de que efectivamente está habiendo una transformación importante en el mercado del trabajo. Cada día hay más emprendedores, gente que está partiendo con negocios, y eso también implica una transformación en cómo las personas tienen que entender la cotización previsional, ¿no es verdad? ¿Qué opinas tú, Sergio? Ahora, claro, como tú bien dices, Manuel, gran cantidad de emprendedores, cuenta propia, algunos de ellos hacen boleta de honorario, No todos. claro. Sí. El grupo que está haciendo boleta de honorario, ya vemos que la ley ya los incorpora, digamos, forzosamente. Se demoró bastante, pero... Sí. Pero nos queda todo el otro grupo, que son los independientes, que no hacen boleta de honorario. ¿No es cierto? Y ese No es un obligado. grupo que, al cual hay que transmitir estas recomendaciones.
un maestro, digamos, que si tiene un accidente puede quedar postrado 2-3 meses y él es el sustento de su familia. ¿Te fijas? Entonces... no va a tener ningún ingreso, por supuesto. Exactamente, cero. Claro, y el costo, como lo hemos mencionado, es distinto, porque uno puede ser el 1%, que es el accidente laboral, versus el 7%, que es donde está uno y su grupo Es familiar. bastante diferente, Entonces, sí. y uno debiera diferenciar los riesgos. Una cosa es el riesgo laboral, ¿no?, con su costo asociado, pero en el otro está el grupo familiar, Sí, con así todos es. los problemas de salud. Oye, yo les común. conté, yo tengo una experiencia de un amigo que justamente también emprendedor y jugando a la pelota se accidentó. Esto nada que en todas, pero aparte. Y claro, estuvo mucho tiempo sin seguridad, entonces también hay que tener en cuenta... Sí. Y sin poder trabajar. No, en este caso no era trabajar, pero lo que quiero decir es que la salud es muy importante, sobre todo para aquellos que tienen una actividad empresarial. Entonces, y si ese accidente es producto del trabajo, por ejemplo, un accidente de trayecto o alguna actividad propia de la actividad laboral, está obviamente cubierto por este seguro si es que efectivamente se cotiza. Claro. Sí, Es importante lo que están señalando porque me permite reforzar un tema que justamente está relacionado con esto, con los independientes no obligados. Aquellas personas que realizan una actividad por cuenta propia y son sus propios empleadores. El llamado también quizás es a la pareja, a la señora, a la familia, ¿cierto?, a hacerle ver a este trabajador la importancia de cotizar por este seguro. Quizás, claro, se entiende como un ahorro eventualmente porque no tengo que pagar todos los meses un porcentaje del ingreso que yo puedo declarar, ¿verdad? Pero digamos, la desprotección, por decirlo de alguna manera, que queda a la familia en caso que este trabajador fallezca, Por ejemplo. ¿verdad? Y el abandono en ese sentido en la salud puede ser muy serio. Entonces, también tocar ese punto, digamos, no solamente pensar en esto, digamos, el trabajador está involucrado, sino que también Es todo su núcleo familiar, todo su núcleo familiar. que está en riesgo en el Sí. fondo. Exactamente. Sí. Tenemos que ir a la pausa, ¿no? Así es, temas muy importantes. Vamos a continuar conversando sobre las mutualidades, qué servicios presta, eso y mucho más en este programa que hablamos sobre salud y seguridad laboral en Chile. Nos separamos brevemente y ya volvemos. Este sábado, desde las 22 horas, solo por Mi Radio, 98.5 FM en La Serena y Coquimbo, 94.3 en Ovalle. Frío, 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 frío. Ay, tibio, tibio. Chile, lo hacemos todos. Ok, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Mi Radio. Oye, Roberto, ¿tú sabes cómo funciona el actual sistema previsional chileno? No mucho. ¿O qué beneficios te otorga la actual ley previsional? La verdad es que no. ¿Cuán importante es el ahorro? Muy importante. Bueno, no te pierdas todos los sábados, a partir de Mi Radio, el nuevo programa de difusión del sistema de pensiones chileno y los beneficios de cotizar, el que contará con un panel de expertos y también con panelistas.
Continuamos con nuestro programa, difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar. Recordar, Manuel, que todos quienes quieran revisar los capítulos anteriores pueden ingresar a www.ahorraya.cl y acompañarnos todos los sábados. Nos quedan 5 capítulos más de este programa, educando, informando sobre el sistema previsional chileno. Oye, saludemos a las radios que están conectadas con nosotros, que estamos en toda la región, en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Así es, 15 radios asociadas que están junto a nosotros. Saludamos a las 15 comunas de la región que, como todos los sábados, también nos sintonizan, nos escuchan y se informan a través de nosotros. Así que desde La Serena, desde Coquimbo, le enviamos un gran saludo a todos los medios asociados. Bien, oye, vamos ya al área chica, a conversar sobre específicamente, en este caso, cuáles son las coberturas o a qué se refiere efectivamente esto de la seguridad laboral. Andrés lo comentó hace un rato, quisiera profundizar un poquito en el tema preventivo, que es muy relevante. ¿Cómo se previenen en el fondo los accidentes laborales? Hay una serie de acciones que ustedes también, ustedes y todas las mutualidades realizan. ¿Qué se entiende por accidente la prevención de riesgo. Además es una profesión que ha ido aumentando. Sí. Hay muchos prevencionistas de riesgo hoy día, porque se ha tomado en cuenta y se ha hecho conciencia de que las actividades laborales también son riesgosas. Si uno busca en internet, por ejemplo, hagan el ejercicio de buscar, por ejemplo, la actividad minería o construcción hace unos años y ve fotos y los trabajadores trabajaban con zapatillas, andaban con polera, en condiciones bien precarias. Cuéntanos un poquito, Andrés, cuál es la acción, la importancia de la acción preventiva también y el rol de los trabajadores también en esta acción preventiva. Bueno, primero me voy a referir a lo que se entiende por las actividades que están relacionadas con la prevención de riesgos laborales, desde el punto de vista de nuestro quehacer, ¿cierto?, como Instituto de Seguridad Laboral. Es un conjunto de actividades que nosotros desarrollamos con el propósito fundamentalmente de evitar los accidentes en el lugar de trabajo. Y en esa línea, en particular, nosotros hacemos asesoría, ¿cierto?, asesoría básica, donde hacemos un diagnóstico de las condiciones laborales de la entidad empleadora, determinamos en el fondo los factores de riesgo, se dejan prescripciones para resolver esas situaciones y luego se verifican y se hace la capacitación necesaria en el fondo, ¿cierto?, para corregir aquellos aspectos que no han mejorado. Somos, en ese sentido, ¿cierto?, un organismo asesor en esa línea. Independiente de que cada empresa tiene que hacerse cargo, obviamente tiene que tener el personal suficiente y necesario para llevar esas acciones de seguridad. Exactamente. Bueno, la ley, digamos, determina el profesional que debe tener a cargo según, ¿cierto?, el número de trabajadores que tenga y cuánto tiempo debe permanecer en ella. En segundo lugar, evaluamos aquellos riesgos que no se pueden evitar. Ayudamos en términos de asesoría a combatir los riesgos que están presentes. También la prevención de riesgos tiene que ver con sustituir aquellos peligros, en el fondo, ¿cierto?, que entrañan el trabajo propiamente y adoptar medidas de protección como último elemento, los elementos de protección personal. Perfecto. Y las consecuencias, en el fondo, ¿cierto?, de no hacer esto, esta actividad de prevención de riesgos, se manifiestan justamente en accidentes de trabajo, que me imagino que lo vamos a definir en algún momento, y enfermedades profesionales para los trabajadores. Bien, justamente, la pregunta que viene a continuación... La dejó planteada. Fantástico. ¿Qué es un accidente laboral? Pero no cualquier accidente es un accidente laboral. Eso es muy importante. Bueno, la ley define como accidente laboral... Porque uno podría decir, en el fondo, ¿cierto?, de acuerdo a su definición, ¿qué es un accidente? Mira, un accidente en el trabajo, etc. Claro. Pero la ley dice 1744 es súper específica al respecto y define que para que exista un accidente laboral deben concluir tres condiciones. Debe haber una lesión, ¿cierto? Segundo, debe ser a causa o con ocasión del trabajo. Y en tercer lugar, que le provoca al trabajador incapacidad o muerte. Esa es la definición que se establece. Ahora, en términos de lesión, que hay una herida, digamos, que hay un golpe que le produce una contusión, ¿verdad?
que haya pérdida, digamos, de alguna extremidad, en fin, ¿cierto?, en esa línea. Y con causa o con ocasión tiene que ver fundamentalmente, en el fondo, ¿cierto?, que esto se produzca o realizando el trabajo propiamente o desempeñando alguna otra actividad complementaria que pueda estar, digamos, a lo mejor no relacionada directamente con su quehacer, pero está dentro del lugar de trabajo. ¿Y el accidente de trayecto? El accidente de trayecto es aquel que se provoca entre el lugar de habitación que tiene determinado el trabajador en su contrato. Por eso es muy importante que los trabajadores, cuando se cambian de domicilio, señalen en su departamento de recursos humanos: oiga, mire, yo antes vivía en tal parte y ahora me cambié, en su domicilio y en el lugar de trabajo. Ese trayecto ida y vuelta. Ese accidente. Eso es muy importante, porque si la persona, por ejemplo, se fue del trabajo y pasó a comprar a una tienda, ¿ya?, y no se fue directamente a su casa. casa, ¿es un accidente de trayecto? La Suceso ha establecido que en algunos casos sí, porque, por ejemplo, si tú vas caminando y te bajas en la esquina, digamos, y tu casa queda a 1,5 cuadras del lugar, y pasas al almacén A que está comprar en la el pan. esquina a comprar el pan, y luego sigues a tu casa y se accidenta, digamos, se considera como accidente de trayecto, porque la persona no se ve. Ahora, distinto es que si tú saliste de tu trabajo, te fuiste a ver un partido de fútbol y luego te fuiste a la casa. Eso Exacto. es- Y tiene que ver con el tiempo, la trayectoria, entiendo yo. Con la ¿no? trayectoria. ¿Hay un tiempo Exactamente. estimado? No recuerdo que la ley fije, digamos, un tiempo Específico. Específico. Pero debe ser razonable. Pero hay una cierta racionalidad, claro. Si vive tal parte y llega, no sé, 5 o 6 horas después, a menos que el empleador le haya pedido, ¿verdad?, que vaya a hacer un trabajo Claro. a otro lugar y luego de ahí se dirija a su... Sí. Bueno, yo tuve un accidente laboral el año pasado, entre paréntesis. ¿De trayecto? No, pero no fue de trayecto, porque fue de mi trabajo, fui a un lugar, a una reunión, a entregar algo, digamos, y fue en mi vehículo y tuve un accidente. Y efectivamente me atendieron en la mutualidad que correspondía a mi empleador. Así que... Sí. Y funciona bastante bien, te atienden muy bien, yo tengo muy buena experiencia en general de las mutualidades, funcionan bastante bien, te dan los remedios gratis, y que tiene que ver con lo que estamos conversando, que efectivamente el seguro que tú pagas o que tu empleador paga viene justamente a preocuparse de este riesgo, que claro, y lo ideal es que no ocurra, por eso que es muy importante la parte preventiva. Es muy importante, exactamente. Y a propósito de lo que tú estás señalando, de las prestaciones que recibiste, nosotros como Instituto de Seguridad Laboral estamos muy contentos porque se viene un hito que es relevante para nosotros a partir del 2019. La ley en la actualidad hace una distinción para aquellos trabajadores que son ISL, no para los trabajadores que son mutuales, aquellos trabajadores que tienen calidad de obrero. Cuando se produce un accidente de trabajo y la empresa está adherida al ISL, ese trabajador se va, digamos, a alguno de los servicios públicos, hospitales que está, digamos, y por lo tanto, cierto, el servicio de salud se hace cargo de la recuperación de ese trabajador. Aquellos trabajadores que tienen categoría o, digamos, calidad de empleado pasan a nosotros y nosotros los atendemos en nuestra red de prestadores privados que tenemos donde estimemos conveniente. Eso es bien discriminatorio. Bueno, está determinado por la ley y no me voy a pronunciar sobre eso. Lo importante es que a partir del 1 de enero del 2019 eso se cambia. Y se termina esa discriminación de tal manera que el Instituto de Seguridad Laboral en esa línea va a poder entregar a todos los trabajadores adheridos al ISL exactamente las mismas condiciones. Y si nosotros por alguna razón estimamos, aquí sin duda en la región tenemos muy buenos hospitales, de hecho el hospital de Coquimbo para nosotros, digamos, en términos de politraumatismo, ese tipo de cosas, sin duda, digamos, los vamos a atender ahí. También tenemos muy otros, como la clínica Elqui, digamos, yo no sé si puedo decir, pero también es un prestador importante para nosotros privados, de tal manera que eso nos va a resolver este problema de que los empleadores muchas veces y también los trabajadores nos hacían presente esta situación. Sí, era bastante discriminatoria. Qué bueno que se resolvió, ¿no? Se ¿Verdad, modifica, Carla? claro. Se modifica. Tenemos preguntas. Acá Miguel dice, ¿cómo estaría contemplado un accidente o qué clasificación se le daría si de la pieza a la ducha te accidentas o te resbalas en una ducha y tiene como resultado incapacidad? Está en su casa. Claro.
Normalmente los accidentes de trayecto se consideran desde que sales de la reja hasta que llegas a tu lugar de trabajo. No al interior de la vivienda. Puerta a puerta. No tengo conocimiento que el suceso haya fallado como accidente de trabajo. Sí. Un accidente que ocurrió, digamos, dentro Parece de... muy razonable que así fuera. Bueno, de la yo casa. también tuve un accidente de trayecto hace mucho tiempo. El día que iba a la universidad. Manuel, Me caí, es me el caí ejemplo. en la esquina de mi casa. Iba a tomar el colectivo y me caí. Y también me atendieron ahí. Por mutualidad. Sí, y me pegué aquí Y una en la- cosa parecida pasa cuando tú tienes 2 trabajos, por ejemplo, y sales de un trabajo con dirección al otro trabajo. Y saliendo de uno, tienes un accidente. Cuando tienes más de un empleador. Más de un empleador. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo? Claro. ¿El empleador que va saliendo o el que vas entrando? Vas entrando. Y es que vas entrando, ¿no es cierto? Claro, sí, porque te vas dirigiendo, digamos... Te vas dirigiendo a ese al lugar. trabajo. Exactamente. Ahora- Jorge, brevemente, Carlita, para responder a los auditores, y ahí vamos con usted, dice, si el empleador me manda a realizar un trabajo que no me corresponde, pero estoy dentro del recinto, ¿es accidente de trabajo o lo rechazan por realizar una función que no está en mi contrato? Buena pregunta. Perdón, ¿puedes...? Dice que si el empleador lo manda a realizar un trabajo que no No corresponde... está en sus labores contractuales, Claro, pero está dentro del pero lugar está de dentro trabajo. del recinto, ¿es accidente de trabajo o lo rechazan por realizar una función que no está en su contrato? Si hay digamos, el trabajador, primero decir que un empleador no debería, porque aquí hay una responsabilidad muy importante de los empleadores. Primero decir eso. Y los empleadores tienen un rol fundamental en la prevención de riesgo. Si los empleadores no ponen este elemento como central en su quehacer, y no entienden que los resultados, la productividad, el clima laboral, las relaciones al interior de la organización tienen y nacen desde él, especialmente, digamos, en las empresas más pequeñas. Es complejo, digamos, obtener buenos resultados en esta materia. Nosotros hemos observado que en todas aquellas empresas que hay buen clima laboral, que hay buenas relaciones, que se respetan las relaciones contractuales, que los trabajadores hacen lo que dice su contrato y no otras actividades que no están dentro de su contrato, hay baja accidentabilidad. ¿Ah? Primero, Por el contrario, por el cuando contrario, hay aquellas malas condiciones, aquellas empresas, en el fondo, cierto, donde hay malas condiciones, donde no se respeta, digamos, donde no se respeta la dignidad de los trabajadores, dicho de esa forma, tenemos altas tasas de accidentabilidad. Entonces, frente a la pregunta que tú señalas, Rocío, cuando ocurre eso, el accidente, primero el trabajador perfectamente bien se puede poner en una situación en que él rechaza, digamos, hacer algo que no está en su contrato de trabajo, ¿cierto? Él puede hacerlo, es libre de hacerlo, es parte, digamos, de su Y eso no decisión puede individual. significar motivo de despido. Podría, digamos, significar, porque existe un artículo en el Código del Trabajo, ¿verdad?, que lo podrían, digamos, aplicar. pero siempre están los tribunales de Pero trabajo. Claro. está, digamos, el Tribunal del Trabajo, donde el trabajador se puede acercar y se puede estar defender. dentro de los programas de protección en esa línea. Y es recomendable que lo haga, digamos, porque efectivamente, frente a un accidente de trabajo donde un trabajador queda parapléjico, a nosotros nos ha tocado visitar esas situaciones y es realmente lamentable, porque además el empleador, cuando esto ocurre y el trabajador queda parapléjico, no se sigue haciendo cargo de esa persona, se entiende absolutamente, sino que lo toma las mutualidades o el ISL entregando las prestaciones que Sí. corresponden. ¿Entiendes? Entonces la recomendación siempre sería realizar para los empleadores y para los trabajadores, que sus trabajadores siempre realicen actividades que están efectivamente que vinculadas a su estén contrato. vinculadas dentro del contrato de trabajo. Además, también es una seguridad para también el empleador propiamente, en esa línea. Por supuesto. Carla. Ahora sí, Carla, vamos. No, yo solamente puedo reforzar, estábamos conversando sobre lo importante que es la prevención y los accidentes. Y de hecho, pues las estadísticas por lo menos muestran de que hay un efecto positivo, porque si vemos nosotros la tasa de accidentes del trabajo y del trayecto, el año 2007 estaban en el 6%, y ahora el año 2016 la estadística que tenemos aquí pues son del 3,6%, o sea hay una disminución de prácticamente la mitad.
Y eso seguramente tiene que ver mucho con la prevención, con el respeto a las funciones que hay que hacer, etcétera. Entonces, por lo menos en la estadística muestra una mejora, unas bajas en las tasas de accidentabilidad, casi a la mitad. Sí, y hay sectores además que han bajado mucho. La construcción es un ejemplo Sí, muy importante. clarísimo. Ha ido bajando sistemáticamente. Hay un trabajo también importante de la Cámara de la Construcción, de los gremios. Muy, muy importante eso, Andrés, ¿no es verdad? El tema de cómo también los gremios han ido aportando, gremios sobre todo de actividades económicas más riesgosas. Tú nombrás la minería, por La ejemplo. minería, sí. Sí, bueno, hay sectores industriales que han hecho un muy buen trabajo, dentro de ellos sin duda la minería, siendo una actividad tasas son que tiene bajísimas. una gran tasa, digamos, de un De número de riesgo, situaciones sí. de riesgo. riesgo. Sin embargo, si uno lo ve en las estadísticas de los sucesos, consistentemente en los últimos años está dentro de las actividades que tienen las tasas más Más bajas bajas. de accidentabilidad. Porque han sido, justo por lo que te señalaba anteriormente, porque los empleadores han sido muy rigurosos en el sentido, ¿cierto?, de aplicar y hacer prevención. Sí. Y es muy importante por dos razones. Uno, porque son vidas humanas, que obviamente que es muy, muy, muy relevante, pero también tiene un fondo económico. Se gasta menos recursos también. Yo te voy a decir algo que nunca me voy a olvidar mientras esté, digamos, haciendo prevención. No voy a dar el nombre, pero un gerente general de una compañía minera en una conversación un día me dijo: yo a mi directorio le puedo explicar por qué no cumplimos una determinada tasa de Meta. producción en el año, pero no puedo explicar la muerte de un trabajador. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú te das cuenta que ese empleador está absolutamente, o ese directorio, absolutamente comprometido con la vida. Porque cuando hablamos de seguridad laboral, estamos hablando de vida. No, más allá que hay un seguro, más allá que hay un valor que hay que pagar, más allá que estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, por eso, y quizás a riesgo de ser majadero, insistir en la responsabilidad que tienen los empleadores, porque ellos tienen la oportunidad, ¿verdad?, y las herramientas posiblemente para hacer prevención, independiente de que existen otras herramientas que la misma ley entrega, que son los comités paritarios, ¿verdad?, que es un instrumento muy bueno en aquellas empresas que tienen más de 25 trabajadores. Sí, y en eso probablemente ahí hay que copiar muchas prácticas internacionales, porque las empresas transnacionales justamente son las que en ese aspecto tienen un tema muy relevante. En el caso de mi hermano, por ejemplo, él trabajaba en el Perú en una empresa internacional, y si él hablaba por teléfono mientras manejaba, estaba despedido de la empresa. Entonces, por ningún motivo podía tocar el teléfono mientras manejaba. O sea, a ese nivel. O sea, pierde porque la empresa está muy preocupada de la vida de sus trabajadores. Exactamente. En eso yo creo que hay que tomar esas prácticas y avanzar y hacer eso y tener esa mirada, digamos, de vida. Justamente. Sí, perfecto. Andrés, quizás ya lo dijiste, pero reforcemos esta pregunta. ¿Quién califica que el accidente sea efectivamente un accidente de trabajo y no un accidente común? Porque siempre hay discusiones respecto a eso. De hecho, la pregunta que nos acaba de llegar también es... Sí. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales lo calificamos los organismos administradores, en este caso las mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral. Existe unidades técnicas, en el caso nuestro voy a hablar del ISL, existe una unidad técnica profesional que hace una evaluación de los hechos, de la información, y luego hay una eso, investigación, entonces, hay una investigación sin duda, y luego eso se pronuncia si es accidente de trabajo o accidente común. Y lo mismo ocurre con las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales también existe un ente técnico profesional que determina en el fondo si esa causa... Cuéntanos de eso, también una pregunta habitual. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad profesional y un accidente laboral? La primera, digamos, la respuesta, lo primero decir de que el accidente es una cosa que ocurre en forma inmediata, es un impacto que ocurre en un minuto. Es un hecho Es concreto un hecho que tú puedes... ocurre hoy, aquí, en este decir, minuto. aquí ¿cierto? fue. Aquí fue, la persona se accidentó hoy, aquí. Y la enfermedad profesional es progresiva. Tú no te das cuenta de eso. Por ejemplo, cuando los trabajadores están expuestos a sílice, trabajadores que están expuestos a ruido ocupacional. Y van perdiendo la y van audición. perdiendo la audición. Y no te das cuenta porque es tan pequeño, digamos, la pérdida, Y es acumulativo, digamos. que es acumulativo. Y cuando de repente ya tienes ciertos años, te das cuenta, oye, no escucho, me pasa esto, qué sé yo. Y entonces nosotros empezamos a investigar esa situación y vamos y evaluamos el lugar de trabajo.
y claro. nos Porque damos también tiene que cuenta haber una investigación si efectivamente esa enfermedad Sí. es producto Sí, sin del duda, desempeño sin duda. del Y trabajo. es un proceso bastante riguroso porque este sistema es solidario en el fondo, ¿cierto? En el sentido de que se financia con el aporte de todos los empleadores. Entonces, tenemos que ser muy responsables con el uso, digamos, de los recursos. No son infinitos los recursos. Exactamente, que se tienen. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema, a uno de los puntos más ya casi finales, porque tenemos que comenzar a despedir, pero ¿cómo operan las licencias médicas en caso de un accidente laboral o de trayecto? ¿Quién paga esa licencia? paga? ¿Y cómo se paga? ¿Y cómo se cobra? Primero, no la paga el trabajador. Primero decir eso, ¿cierto? No la paga el trabajador frente a una licencia médica que se llama, en realidad nosotros le llamamos un subsidio por incapacidad laboral, a diferencia de la salud común, que se llama licencia médica. Este es un subsidio porque es un beneficio económico. Y Que en el fondo viene a reemplazar el ingreso. que reemplaza el ingreso y se calcula de acuerdo a la renta imponible que ha tenido el trabajador los últimos 3 meses. Nosotros como Instituto de Seguridad Laboral nos hemos propuesto pagar ese valor dentro, digamos, luego de que se ha determinado que es un accidente, que la persona tiene licencia, no más allá de 3 días. Y también a diferencia del sistema común, por eso yo hablo de estas dos Sí, ramas, sí, sí. a diferencia del sistema común, que existen ciertas carencias, acá no existen. Digamos, tú desde el día 1 que tuviste la licencia, Estás cubierto con el seguro. estás cubierto, digamos, por este subsidio. Te paga, por lo tanto, ¿cierto? Si tuviste 3 días, 3 3 días. días. Si tuviste un día, un día. Y lo define, se define, Porque el digamos. sistema de salud general hay carencias. No te pagan todas las licencias. Claro. Te pagan una proporción. Bueno, no es el tema de este capítulo, pero para Exacto. que mostremos que efectivamente Las es muy diferencias. relevante. Yo quiero también volver a insistir, fíjate, en general la gente no tiene la conciencia de esto de la seguridad laboral. ¿Ah? Yo creo que está bastante invisibilizado y por eso que es muy importante el programa de hoy día, recordar que los trabajadores dependientes están cubiertos por su empleador y lo más importante que conversamos, los trabajadores independientes tienen, si dan boleto honorario, también van a estar cubiertos y lo más importante que tú planteas, los empleadores cuenta propista, que no necesariamente están obligados, pero también es muy importante que Que lo se realicen. incorporen dentro de este sistema, ¿cierto? Así es. Además que la ley es automática. La ley tiene 5 principios. Y uno de esos principios es la automaticidad, es decir, desde el minuto que tú estás contratado, quedas cubierto por la ley. ¿Y cuándo se entiende que estás contratado? Cuando saliste de la entrevista laboral y te dijeron, bienvenido a la Bienvenido. empresa, usted está contratado a partir de mañana, ¿cierto? Usted se presenta a trabajar. Si ese trabajador salió de su casa el día de mañana, digamos, y se dirige al lugar de trabajo y no ha firmado aún el contrato, A su primer y día de tiene un trabajo. accidente de trabajo, la persona está cubierta Eso es muy relevante. y recibe todas las prestaciones Oye, que corresponden. Andrés, para terminar, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasa con la invalidez también? Que es muy importante. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste cuando una persona, esto de la incapacidad permanente, cuando se pensiona por invalidez, le llaman, ¿no? Bueno, exactamente, eso está dentro de los beneficios económicos. Ya hablamos del subsidio por incapacidad laboral, la licencia, y luego, si esta licencia pasa de 104 semanas, tú puedes acceder a una indemnización. O sea, cuando ya el trabajador no se mejora, Cuando no se mejora y tiene una pérdida entre un 15 y un 40% aproximadamente, ¿cierto?, de su pérdida de capacidad de ganancia. Y recibe una indemnización que puede ir entre 1,5 y 15 veces su renta imponible. Esa es una, digamos, posibilidad. Y la otra, ¿cierto?, están las pensiones parcial y la pensión total. Pensión parcial cuando la persona pierde entre un 40 y un 70% de capacidad de ganancia, se llama técnicamente, es decir, la capacidad de poder producir. Y en ese caso, ¿cierto?, recibe una pensión equivalente al 35% de su sueldo imponible. Perfecto. Y luego está la pensión total, que es una pérdida de capacidad de ganancia entre un 70 y un 100%, es decir, que la persona queda, No puede digamos, trabajar, no puede bueno. trabajar y queda en un estado parapléjico, en fin, en esa línea, y en ese caso corresponde hasta un 70%. Y luego aquellos trabajadores que requieren asistencia para su sobrevida, pueden acceder hasta un 140% de su remuneración imponible. De manera que este es un muy buen seguro. Y ha funcionado, como tú muy bien señalabas, que ha evolucionado
en estos 50 años de forma muy positiva. Yo diría que nuestro país es un modelo digamos, buen en América ejemplo. del Sur, sin duda alguna. Fantástico. Un tema muy complejo, pero bien explicado el día de hoy. Te agradecemos, Andrés Vera, director del Instituto de Seguridad Laboral, un gran invitado que la verdad aclaró muchas dudas en torno a este sistema. Le agradecemos por su compañía y también, por supuesto, agradecer a Carla, a Sergio, que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, pues yo como Instituto de Seguridad Laboral quiero agradecer la gentileza de la invitación a esta entretenida conversación. Fantástico. Recuerden entonces que pueden la gente que llegó al final del programa Sí, pues. nos puede volver a ver en Facebook y también Facebook. en ahorraya.cl, ¿no, verdad? Ingresen ahí, están en nuestros capítulos y también a través de Facebook, en Facebook, el fanpage Mi Radio LS, ahí nos busca y puede encontrar este y los capítulos anteriores también, Manuel. Nos Perfecto. comenzamos a despedir. Carla, Sergio. Pues muchas gracias por la invitación y también hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Sí, gracias. Saludos, que estén todos muy bien. Bien. Nosotros nos despedimos saludando a las 15 comunas de la región de Coquimbo y por supuesto invitándolos a que el próximo sábado también nos acompañen acá previo a Fiestas Patrias, pero estaremos con el 6º capítulo de nuestro programa. Bien. Chao, chao. Chao.